He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Muchísimas gracias, amigos queridos. Hemos llegado al ombligo de la semana dándole gracias al Señor nuestro Dios y muchas gracias a los que estuvieron también orando con nosotros. Como siempre, ya saben, los miércoles, una horita antes de este programa, nos unimos todos a orar y a clamar al Señor nuestro Dios para que Él siga derramando su misericordia, su gracia, nos extienda su favor, Él como el Rey único y soberano. Gracias a todos ustedes que estuvimos orando y continuamos ahora, cambiamos el set y ya estamos aquí, amigos queridos, junto a mi pastor Luis Antonio Diamond. Ya ustedes saben que el Dr. Nelson, por la misericordia de Dios, está con su esposa Marcia visitando España y desde allá nos manda su participación que vendrá después con la bendición del Señor y guiado por el Espíritu Santo de mi Dios después de la mía. Hoy tenemos un pecado religioso. Terrible pecado, como ya vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Les amamos, amigos queridos, de verdad, y deseamos que Dios siga abriendo sus ventanas celestiales y derramando en toda su iglesia sobreabundancia de todo. Y gracias a todos los hermanos que ya están de regreso en sus actividades, y algunos se fueron de viaje, ya regresaron, los chicos ya empiezan clases, ya entraron a clases, como que vuelve de nuevo todo a normalizarse luego de el feriado de verano, y bueno, y otros de pronto acordarse de nosotros y retomar su amor y su cuidado de nosotros y de nuestros ministerios. Muchas gracias por seguir haciendo y apoyándonos, amigos queridos, para nosotros seguir haciendo la obra de Dios. Yo siempre le digo a mi Señor, Señor, tú nos das, hacemos. No nos das, paramos. No hay nada más que hacer. Pero le damos la honra y la gloria al Señor que aquí estamos predicando la palabra de Dios. Esto es gratuito. Yo no necesito ofrendas para predicar a Jesús. Necesitamos ofrendas para hacer las diferentes actividades. Ya ve el doctor Zavala la casa, mi pastor Luis Antonio las construcciones y también la rehabilitación. Este mismo su servidor, las campañas evangelísticas, dar de comer a diferentes países en el mundo, empezando aquí en el Ecuador. O sea, eso se necesita recursos. Predicar la palabra de Dios, esto es gratuito y lo hacemos con todo el corazón. Y amigos, ya contando los días, ¿no? El 27 de septiembre partimos, si el Señor lo permite. Ya nos han confirmado la gente de Israel, todo está, a pesar de este conflicto que hay con Hamas y con Hezbollah, está todo normal en Israel. Hemos tenido confirmaciones, amigos míos, de que todo está bien. Así que con la bendición del Señor estaremos partiendo el 27 de septiembre, Israel, Dubái, Turquía. Todavía hay tiempo para los que quieran acompañarnos. Así que nada más me escribe y yo con todo gusto le doy la información para que arranquemos en vida, hermanos. No tenga temor. Recalco, si algo pasa, se cancela este viaje y lo posponemos para luego. Pero no vamos a arriesgarnos bajo ningún concepto y siempre vamos acompañados con nuestro Dios. Así que ya tenemos luz verde. Ya saben ustedes, ¿no? Si el Señor me permite a mí partir primero, porque luego va el doctor Zavala, de donde yo estoy, póngale la firma que les mandaré mi participación, tanto, y hago yo, ¿no? Los recorridos en Dubái, las iglesias del Apocalipsis, Dubái, que es la primera vez, si el Señor me lo permite, ir y de regreso
he sido invitado a dar una charla y una conferencia en Italia, en Milán, de parejas, en una iglesia que nos acabaron de, aprovechando que estamos por ahí, nos invitaron 3 o 4 días nada más, o una semana, en Milán, Italia, así que estaremos por ahí también compartiendo. Ya sabe, por eso le invitamos a que se suscriba a mi canal de YouTube, Casa de Oración, Dile un Amigo. Desgraciadamente mi página de Facebook, Arturo Norero, está hackeada. Oiga, Pastor Luis Antonio, a veces me da ganas de coger a los hermanitos, ¿no? Y arrastrarlos con amor, ¿no? Arrastrarlos con amor, no con odio. O sea, ven que yo siempre predico la palabra de Dios y ahora en mi página que está hackeada por personas pobrecitas que demuestran por lo que suben la escasez de amor y de temor a Dios, ¿no? Puras mujeres, bueno, provocativas, desnudos, etcétera. Y me preguntan a mí por qué yo subo esa clase de material. A mí me preguntan, y le digo, mi hermano, eso es hackeado. ¿Usted cómo va a creer que yo voy a subir esa porquería? Yo siempre estoy predicando que esa basura daña la mente, corrompe el alma, la pornografía. ¿Cómo va a estar subiendo yo a mi página todavía? Entonces, está hackeada y les ruego a toditos si pueden denunciar esa página. Dios quiera, la devuelvan o si no, estamos por abrir una nueva página, les avisaré. De pronto le llamamos Dile un Amigo, que es lo conocido en nuestro ministerio, y eso es una marca registrada, ¿no? Dile a un Amigo es marca registrada acá en el Ecuador. Y bueno, si Dios lo permite, así lo haremos. Así que estén orando por nosotros, hermanos. Si el Señor lo permite y todo está tranquilo y tenemos la luz verde de nuestro Dios, el 27 de septiembre partimos. Y como recalco, ¿no? Ahí en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook y también en mi WhatsApp, cada vez que yo viajo siempre subo capsulitas de la ciudad caminando para que los que de pronto no pueden ir, viajan conmigo. Y yo les enseño las partes típicas de los lugares. Un tiempo maravilloso. Les amamos de verdad, amados. Les amamos con todo el corazón y damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Y ahora mi pastor está en un nuevo espacio. Ya nos va a contar cómo fue esa reunión con toda la familia allá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y nos va a contar cómo está el clima. Yo tuve la bendición de conocer lo más lindo de Bolivia que me encantó es La Paz, el sector por donde vive el Dr. David Diamond, donde llega mi pastor Luis Antonio, y también Santa Cruz. Muy lindo. Y la carne que venden allá, me llevaron ahí, mi pastor Raimundo Ramos me llevó a un restaurante ahí, no sé por dónde quede, pero hermanos, qué carne, deliciosísimo. Mi pastor Luis Antonio, cuéntenos cómo fue ese reencuentro. Ya está toda la familia, todos sus hijos unidos. ¿Cómo está el clima? ¿Qué tal todo por allá? Adelante con el saludo. Buenas tardes. Mi querido pastor Arturito, el Eterno lo guarde, lo bendiga. Un beso, un pleno cachete, un fuerte quebra costillas. Realmente muy lindo el encuentro con mis niños, el encuentro con mi nieta, una bendición de Dios, muy hermosa, la verdad, una niña demasiado dulce. Estuvo todo el tiempo de brazo en brazo y no se cansó nunca de recibir tanto adulo, tanto beso. No, la verdad que una bendición de Dios, una niña bendita, la verdad que muy linda criatura, tranquila, muy feliz, muy alegre, un tiempo muy lindo con toda la familia, la verdad, ver a todos los hijos, ver a toda la familia reunida de la familia de mi esposa, también nos reunimos todos juntos con la familia de mi esposa también, o sea que realmente un tiempo muy bonito, un tiempo muy agradable y bueno, recién empezando el primer aquí en la ciudad de Santa Cruz y bueno, más bien gracias a Dios aquí estamos respirando aire puro porque se quemó la reserva en la ciudad de Cobija y la verdad del Manuripi, una de las reservas más grandes y casi se quemó, bueno, por lo menos un 60%. Es impresionante, 9 días y no se podía apagar el fuego. 9 días ardió, pero fue tremendo. Y bueno, está totalmente contaminado el ambiente, el aire, y muchos problemas respiratorios. Entonces aquí es como que Dios nos sacó para pasar un tiempo de buena respiración. Pero un tiempo muy lindo, la verdad, está fresquito aquí el clima,
pero hace calor, obviamente, ¿no? Entonces, estamos muy bien, muy felices. Vamos a quedarnos el día domingo, también estaremos compartiendo en la congregación de nuestro querido pastor Raimundo Ramos. La verdad que un tiempo muy especial. Estaremos también con el presidente de la comunidad judía, estaremos con nuestra hermana Rebeca, con quienes también usted tuvo la oportunidad de compartir. Entonces, la verdad que con gente de la comunidad judía estaremos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Así que estamos felices, mi querido pastor Arturito. Estamos muy felices, agradecidos con Dios. Creo que necesitábamos como familia expandirnos, salir un poquito de la rutina y bueno, estar tranquilos en el nombre de Jesús. También queremos agradecer a todos los hermanos que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan. Estamos ya techando prácticamente. Hoy día se empieza a techar el centro de rehabilitación mujeres en la ciudad de Cobija. Y bueno, estamos esperando también vaciar ya la próxima losa esta semana que viene en la ciudad de La Paz, en el templo. Entonces estamos avanzando. Gracias a Dios tenemos gente que ama a Dios, gente que trabaja para Dios y con Dios. Y bueno, ahí entonces vamos avanzando. Y gracias porque y le pedimos que no se olviden de nosotros. Con seguridad usted necesita, con seguridad el pastor Nelson necesita, mi persona, este ministerio, necesitamos el apoyo, la verdad necesitamos el apoyo. Por favor, no deje de apoyarnos. En el nombre de Jesús, hágalo por piedad y por misericordia, la verdad. Pero vamos avanzando. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Pues bien, amados, vamos a prepararnos para ver este pecado. 334 o 35. 335. Escriba. Escribas. ¿Quiénes son los escribas? ¿Y por qué ser escriba es un pecado? Bueno, ya vamos a hablar de la religiosidad del día de hoy. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Jesús por los religiosos. Y le tengo buenas noticias a los que no creen en la religión ni quieren hacerse religiosos. Una muy buena noticia en el pecado que vamos a estudiar en esta noche con la bendición del Señor nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos preparamos orando? Y así el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y nos gozamos de que el Señor nos vino a liberar no solo del pecado, sino de la esclavitud de la religión. Así que preparémonos, amigos queridos, para este viaje que vamos a tener a través de la palabra de Dios para gozarnos, amigos míos, en el estudio que Dios tiene preparado para nosotros. Mi pastor Luis Antonio, si usted ora, por favor, para yo ingresar enseguida. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bendito Dios, te damos gracias, Señor amado, por un día más de vida. Gracias, Señor amado, por todo lo que nos das, aun cuando nosotros no merecemos nada. Gracias por ser tan tierno. Gracias por darnos el mensaje, Señor amado, por medio de tu bendita palabra. Señor amado, bendito Dios, enviada por el poder de tu gloria, para tu gloria, Señor amado, bendito Dios, para hacernos entender el camino que debemos de andar y que sobre ti fijemos nuestros ojos. Te pedimos perdón por nuestros errores, por transgresiones, rebeliones y pecados que hayamos podido cometer. Señor amado, queremos vivir sometidos y sujetos a ti, a tu perfecta y bendita voluntad. Ábrenos el entendimiento para comprender más y mejor lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús te ponemos todo este pueblo bendito, Señor amado, que sigue esta página, que sigue este programa. Señor amado, gracias por todos los que nos apoyan, nos ayudan de una y otra manera. Gracias, bendito Dios. Te pedimos por la obra que nos has encomendado. Te pedimos por cada huérfano, viuda, menesteroso, que nos ayudes a ayudar, Señor amado, bendito Dios. Y gracias por todo, Señor amado, bendito Dios, lo que es la familia, lo que es todo, Señor amado, lo que es la congregación. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y gracias por tu santo y bendito Espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús te entregamos este programa de principio a fin. Amén y amén. Gloria Aleluya. Amén. Pues bien, amigos queridos, vamos a ver este siguiente pecado. Todos listos con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y vamos a leer, amigos queridos, cuando escribas o religiosos es pecado. Y más que escribas, vamos a ver, es el corazón de las personas. Y quiero ir despacio. No es pecado tener un título religioso. No es pecado que la gente nos llame pastor. No es pecado. Pero es pecado cuando uno, siendo pastor, enseña mal, vive mal, predica pero no practica, ¿me entiende? Por eso vamos a entender, ¿quiénes son los escribas?
¿Qué se necesita para ser un escriba? Y vamos a ver que son gente muy estudiada, son gente muy estudiosos. Y luego vamos a ver cuándo es el pecado, ¿verdad? Para que usted y yo no caigamos en ese mismo error. Primero vamos a leer en la Biblia y luego vamos a estudiar quiénes son los escribas, cuál es la función de los escribas, y después vamos a ver, amigos míos, cuándo es pecado, ¿ok? Vamos a entrar en el contexto y entender que los escribas y los fariseos eran los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús. No aceptaron las enseñanzas de Jesús porque iba en contra de la tradición de los ancianos. Y vamos a ir despacito y vamos a leer. Ya, Lucas capítulo 6, vamos a leer todo el contexto para entender, pero vamos a darnos cuenta en el versículo 7 que los escribas y los fariseos eran enemigos de Jesús. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11 dice, leo. Aconteció también en otro día de reposo, día sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? O sea, hablar contra Jesús significa matarlo. Ok, ahí ya estamos viendo el pecado, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los escribas? ¿Cuál es el escriba más famoso en el Antiguo Testamento? Solamente para entender esto, ¿no? Bueno, era Esdras. Esdras y Nehemías, los encargados de restaurar el muro de Jerusalén y de reconstruir el templo que estaba quemado, que fue destruido por Nabucodonosor en el año 486 antes de Jesucristo. Cuando destruye el templo, se lleva todo cautivo, van a estar 70 años en Babilonia, el pueblo de Israel. Cuando regresan Nehemías a reconstruir el muro de Jerusalén, y también viene Esdras, el trabajo de Esdras, amigos míos, era ser escriba. Y enseguida te voy a decir que era un escriba. Un ratito vamos a la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dese cuenta que ser escriba no es pecado, ¿ok? Porque aquí estamos viendo que él era un escribano, Esdras, e inclusive dice que Dios estaba con Esdras. Y si vemos en el 7:12, el rey extiende una carta de permiso para regresar a Israel, y mire cómo se refiere el rey a Esdras. Esdras 7:12 dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, shalom, paz. Ok, ¿quiénes son los escribas? Los escribas, hermanos míos, eran personas dedicadas que se dedicaban al estudio desde los 5 hasta los 17 años. En el templo, ellos literalmente eran entregados al estudio en el templo. Desde los 5 años hasta los 17 años, amigos queridos, eran dotados de conocimiento y tenían que estudiar, hermanos míos, estudiaban escritura jeroglífica,
Acuérdense que los más antiguos escribanos eran los egipcios y ellos escribían en jeroglíficos. No hablemos solamente de la ley de Dios, estamos hablando para ser un escribano. Luego de los 17 años hasta los 50 se dedicaban a estudiar la ley de Dios. Estoy hablando de la preparación para ser un escriba. El escriba o escribano, para poder llegar a ser copiadores de la ley, ¿ok? Primeramente su formación académica, desde los 5 hasta los 17 años, se preparaban para estudiar primeramente escritura jeroglífica, ¿ok? Y antigua. Adicionalmente, tenían que estudiar gramática, textos clásicos, derecho. Eran abogados. Derecho y también geografía y contabilidad. No eran ningunos ignorantes. Eran personas que dedicaban su vida a los estudios para poder llegar a tener el título de copiador de no solamente de la Biblia. Acuérdense que un escribano en el antiguo tiempo antiguo de Jesús e inclusive anterior, acuérdense que no había papel. La gente escribía en papiros o en pergaminos. Papiro era una hoja, más bien dicho, esto era el material que se utilizaba para escribir, que venía del tallo de la flor del loto. Este tallo, de pronto usted ha visto mis estudios cuando yo estaba en Egipto, en la casa del papiro, y enseñaba cómo se hacía el papiro. Del tallo de la flor del loto se cortaba la corteza y se hacían tiras. Y estas tiras luego eran aplastadas, se le sacaba todo el agua que traía el tallo porque estaba cerca del río Nilo, amigos míos, y después se iban pegando en cruzada, ¿verdad? Y ahí se formaba la hoja del papiro. Y en la hoja del papiro se escribía con jeroglíficos o de diferentes escrituras, una de ellas, una escritura hiriática. Bueno, eso nos puede explicar más el doctor Yatencio Bonilla. Yo no quiero entrar en algo que uno ha estudiado, pero no me gusta a mí estar hablando de cosas que de pronto la gente, algunos que han estudiado entienden, otros que no han estudiado, pues a veces ni español sabemos escribir bien, estamos hablando de escritura jeroglífica o hiriática o antigua, ¿verdad? Pero en fin, usted tiene que entender que con el uso, el papiro se iba desgastando. Entonces eran los escribas, recalco, no solamente religiosos, escriba es un copiador, que de un texto lo copiaba a otro texto y estos lo guardaban porque ya estaban por el uso, se destruían, se deterioraban y hacían nuevos escritos. Y asimismo, el nuevo escrito, la persona que lo copiaba no solamente tenía que copiar, o sea, tenía que saber de qué se trataban. Por eso era un estudio intensivo donde tenían que estudiar, pues recalco, hermanos queridos, textos históricos, gramática, tenían que estudiar leyes, tenían que estudiar geografía, tenían que estudiar contabilidad, porque no solamente hacían copias, ellos llevaban contabilidad de negocios. Los negocios del rey, ellos eran los contadores. El escribano no era solamente un copiador, eran abogados, eran contadores y por ende, ahora hablemos de los escribas bíblicos. No puedo decir cristianos, sino bíblicos. Luego de los 17 años que estudiaban todo este conjunto de materias para poder obtener el título de escriba, luego pasaban a ser estudiosos de la Torá. Tenían que memorizarse no solamente la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, sino la Tanakh hebrea. Tanakh hebrea es el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento. Hermanos, dedicaban desde los 17 hasta los 50 años a estudiar y a memorizar toda la Biblia. Como escribían a cada rato pasajes, los escribas eran doctos, eran eruditos. Tanto es así que Artajerjes mismo, usted leyó esto en Esdras 7:12,
Artajerjes le llama erudito de la ley de Dios. Erudito significa no hay otra persona que sepa más que esa persona. Eso eran los escribas. No solamente que conocían los 613 mandamientos, preceptos, conceptos de la ley de Dios, sino que conocían los 39 libros del Antiguo Testamento al revés y al derecho. Si hay alguien que sabía lo que decía la Biblia, eso era un escriba. ¿Ya? ¿Entiende ahora? Y ellos tenían, déjeme, antes de hablar en el tiempo de Jesús, ¿no? Los escribas tenían convenio con los fariseos. Era como decir un matrimonio espiritual eclesiástico, porque los fariseos eran los doctores de la ley, pero utilizaban a los escribas para que digan dónde dice la ley las cosas que los fariseos enseñaban. O sea que era una unión. Como estamos aquí nosotros ahora, el doctor Zavala, el pastor Luis Antonio y este es su servidor, ¿verdad? Que nos apoyamos el uno al otro, los fariseos se apoyaban en los escribas. Pero no solamente eso. Ya que los escribas eran contadores, los fariseos eran los negociadores. Los escribas llevaban registros de los negocios de los fariseos. ¿Cuál era el negocio de los fariseos? Los sacrificios que se presentaban en el templo. O sea, una de las razones por qué se enfurecieron y quisieron matar a Jesús, además de que sus enseñanzas los hacía siempre quedar mal a estos fariseos y escribas, les dañó el negocio del templo, pues. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y los cambistas y los que vendían palomas y ovejas, a todos sacó del templo. Eso era un negocio de los fariseos. Pero quienes llevaban las cuentas de todo eso eran los escribas. O sea que era un negocio redondito. El uno se apoyaba el otro y el otro se apoyaba el otro, y ambos se alcahueteaban las cosas chuecas que hacían. ¿Me entienden? Y ahora vamos a ver cuál era el pecado. Quiero que ustedes entiendan primero que los escribas y los fariseos eran los que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Cuando Jesús comienza con su sermón del monte, la gente se asombraba por cómo Jesús enseñaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Se acuerda usted de esto? En el libro de Mateo, capítulo 7, amigos míos, ellos se basaban, mire usted lo que dice 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas decían, escrito está. Yo no tengo autoridad para enseñar una nueva doctrina, porque entonces sería la doctrina arturiana. Yo tengo que decir, la Biblia dice, escrito está, mi Señor menciona, ¿verdad? Pero mi Señor Jesucristo nunca dijo, oísteis que, como dice, yo os digo, esa autoridad de mi Señor. O sea que los escribas decían, a ver, una cosita. ¿Cómo se atreve a decir, escrito está, oíste que fue dicho en los antiguos, no adulterarás? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Y la gente decía, ¿y este de aquí con qué autoridad enseña estas cosas? ¿Cómo así se atreven, hermanos queridos, a dar estas enseñanzas este hombre? ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver a lo largo de la Biblia que era acosado Jesús por estos fariseos y por estos escribas. Ya vemos acá cómo se ponen de acuerdo los escribas y los fariseos para matar a Jesús. Porque enseña diferente, hace cosas contra, hermanos queridos, los rituales existentes, la tradición de los antiguos. Jesucristo vino a cambiar y a enseñar que la relación que Dios Padre quiere con nosotros a través de Jesús no es a través de una religión, sino a través de poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y estos escribas, hermanos queridos, tenían un grave problema. No solamente que eran legalistas, sino que se creían Dios en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos queridos, cuando Jesús
amigos míos, llama a Mateo, que era un cobrador de impuestos, y por ende los escribas y los fariseos los odiaban a los publicanos, porque también le cobraban impuestos a ellos, pero para dárselo a Roma. Y ellos mismos, hermanos, sembraban el odio entre todo el pueblo judío, enseñándole que los publicanos eran unos traidores, asquerosos, sucios, porque siendo judíos, le cobraban a los judíos impuestos para dárselos a Roma. Y cuando Dios, mi Señor Jesús, hace Mateo hace esta cena, porque Jesús le llama. Vienen los fariseos, juntamente siempre andaban escribas ahí, hermano. Y decirle, ¿por qué tu maestro come con pecadores, con publicanos y pecadores? Y Jesús les llama la atención. Estoy hablando de Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Mateo 9, 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y amado, eso les enfurecía. Les enfurecía. E inclusive, uno de los episodios más grandes de la misericordia de Jesús fue contra los fariseos y los escribas. Todos conocemos la historia de la mujer hallada en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Juan 8? Pero ¿quiénes fueron los que acusaron a la mujer? ¿Quiénes fueron? Acompáñenme un ratito a Juan capítulo 8, versículos 3 y 4. 3 y 4. Conocemos toda la historia, pero quiero que usted enfatice quiénes eran los que acusaban a esa mujer. Juan 8, 3 y 4 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes le trajeron? Repito, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí están. Faltos de misericordia. Conocían la ley al revés y al derecho, hermano. Si hay alguien que conocía la ley de Dios, eran los fariseos y los escribas. Y aquí estaban con autoridad de conocimiento, viniendo a Jesús a decirle, la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres. ¿Cuál era el problema de ellos? Que utilizaban la palabra de Dios, la ley de Dios, para condenar, para matar, pero no para tener misericordia, no para restaurar, no para edificar, no para llamar al arrepentimiento, sino que tú hiciste mal, la ley dice, mueres. Y por eso Jesús, bueno, mucha sabiduría, ¿no? Le demuestra a los escribas que por mucho que conozcan la ley de Dios, ellos mismos también están llenos de rapiña y de pecado. ¿Y qué les va a decir? El que de ustedes esté sin pecado, dele duro. Y todos acusados por su conciencia, desde el más pequeño. Ahí están los futuros estudiosos de la ley. Los escribas, acuérdense que yo les dije que desde los 5 hasta los 17 años estudiaban primero materias para luego recibir el título de escriba. Por eso es que dice, desde los más pequeños hasta desde los más viejos hasta los más pequeños, todos dejaron las piedras allí porque todos eran acusados por su conciencia. Y las palabras más duras de mi Señor Jesucristo, hermano, fueron contra los escribas y los fariseos. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado, hermanos? Así, si usted me dice, ¿cuál es el pecado de los escribas y de los fariseos? Eran 2. Bueno, de hecho 3. Primero, no tenían misericordia y utilizaban la ley de Dios para condenar. Segundo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado de ellos? Mateo capítulo 23, 3. Voy a leer desde el 1 al 3 para que usted entienda todo, ¿no? Las palabras de Jesús contra los fariseos y los escribas. Mire usted, Mateo 23 del 1 al 3. ¿Cuál era el pecado? El pecado número 1. Primero, no tenían misericordia. Conocían la ley de Dios, pero no para restaurar, no para ayudar, sino para tirar piedra. Y ellos eran los encargados, hermanos míos. Lo que ellos decían eran parte del Sanedrín, que condenaban y daban muerte
por blasfemia o por romper la ley de Dios. Miren cuál era el problema de ellos, número 2. Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el pecado número 2. Enseñaban al pueblo la ley de Dios, pero ellos no la cumplían. Ellos no la cumplían. Nótese cuál es el pecado para que después lo pongamos nosotros en nuestra práctica. ¿Soy yo un legalista enfermo o aprendo a tener misericordia como mi Señor me manda? ¿Cuál es mi actitud cuando yo sé que mi pastor ha pecado? ¿Cuál es mi actitud cuando yo veo que un hermano, un diácono, un ujier o un hermano en Cristo ha pecado? ¿Tengo misericordia? ¿Corro a poner en práctica Gálatas 6:1 a restaurarlo? ¿O soy yo como un escriba hipócrita que sé lo que dice la ley de Dios y que tal persona fuera de la iglesia? Lárguense de aquí, decírselo a todo el mundo, que queden vergüenza. La ley dice que a tales personas hay que expulsarlos. ¿Tengo misericordia? ¿O este otro pecado? Predico, pero no practico. Este es el pecado de ellos. Predicar, pero no practicar. Y usted sabe lo que dice Santiago 1:22, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿De qué sirve, hermanos, conocer toda la Biblia? O sea, lo escriban. Recalco, hermanos, se sabían toda la Tanakh, toda. No había cosa que ellos no entiendan de la ley de Dios. Pero sin el Espíritu Santo, hermanos, utilizaban todo eso era para jactanciarse. Todo el capítulo 23, hermano. Las palabras más duras de Jesús contra los religiosos. Usted va a leer, hermanos queridos, mire usted el versículo 13, Mateo 23, 13. Todo el capítulo, hermano. Tiene que leer todo el capítulo para que se dé cuenta cuál era la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Se escondían tras la religión, pero ellos no hacían lo que sabían, ellos no tenían misericordia, y el pecado más grande de todo, hermano, no creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Y esto lo ratifico, porque a pesar de que hablaban con sabiduría, a pesar de que se expresaban bíblicamente, el pecado más grande de ellos es no haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso Jesús, a un escriba en particular, le dijo que no estaba lejos del reino de los cielos, porque le faltó algo muy importante. Acompáñenme un ratito al libro de Marcos, capítulo 12, por favor. Este escriba había escuchado a Jesús discutir con otros fariseos, y a pesar de que él solo los escuchó, mire usted en Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Jesús tiene un encuentro con este escriba y dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. ¿Por qué no le dijo: ya te fuiste al cielo? ¿Por qué le dijo: no estás lejos del reino de Dios? Porque la única manera de llegar al Padre, hermano, es a través de Jesús. Y ellos no habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. De pronto usted también está de acuerdo. Jesús es, el Dios es uno. Y no hay otro como nuestro Dios. Los judíos creen eso hasta el día de hoy.
El gran mandamiento para los judíos, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, ellos te lo recitan al revés y al derecho, pero no creen en Jesús. Y al no creer en Jesús, cualquier persona que te sepa el gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero si no tienes a Cristo no puedes tener al Padre. Juan 14, 6, ¿qué dice? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo mi Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los fariseos no podían aceptar que Jesús era el Mesías. Ellos pensaban que venía un guerrero, un rey, que así vendrá en la segunda venida, pero no entendían porque no tenían el Espíritu Santo. Y usted sabe que las cosas de Dios sin el Espíritu Santo son locuras, son cosas que uno no comprende. Y ese era el pecado de estos, de los escribas, hermano. Recalco, no tener misericordia, predicar y no practicar, y estar lleno de hipocresía. Y justamente, o sea, si yo digo que predico y no practico, quiere decir que estoy practicando todo lo que yo enseño que no se debe de hacer. Es lógico, ¿verdad? Si yo le digo, yo le predico a usted, pero no lo practico, le predico. Hay que amar a todos y amar a tus enemigos. Pero si no practico lo que estoy predicando, ¿qué quiere decir? Que yo aborrezco a mis enemigos, que los odio. Si yo predico, hay que ser santos, como nuestro Dios es santo, y no lo practico, ¿qué significa? Que estoy pecando y tengo pecado oculto. Si yo le digo, hay que tener misericordia y ser misericordiosos como nuestro Dios y no darle el pago a la gente cuando se ha equivocado, predico, pero no practico, ¿qué quiere decir? Que yo sí me vengo. Uy, que yo sí me deleito en vengarme. Eso era el pecado de los escribas, hermano. Y por eso el Señor habló tan duro, llamándolos hasta sepulcros blanqueados, que por afuera se los notaba tan lindos, tan hermosos, pero por dentro estaban llenos de pecado, de podredumbre, de huesos de muerte. Y por eso examinemos ahora este pecado en nuestras vidas. La religiosidad. Escondo mi hipocresía, escondo mi maldad, escondo mi bajeza, escondo mi odio tras el título religioso en alguna denominación. Y de pronto, no, yo no soy pastor, no, yo no soy ujier, yo no soy diácono, soy cristiano. Así. Porque acuérdense que ser cristiano es vivir como Jesús vivió. ¿Se acuerda usted de Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6? Esto no lo hacían los religiosos. Y por eso los llaman mentirosos. Qué feo que el Señor nos llame mentirosos, ¿verdad? Porque decimos que sabemos, pero no hacemos. Permítame leer Primera de Juan capítulo 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, es decir, conozco y hago sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, yo sí sé la ley de Dios, pero no la vivo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Practicando y predicando. Predicando y practicando. Habló del amor porque él es amor. Habló de misericordia porque él tuvo misericordia. Habló de agradar a Dios porque toda su vida la vivió agradando a su Padre. ¿Así estamos viviendo nosotros? Porque si no lo estamos viviendo, hermanos queridos, estamos siendo religiosos falsos. Estamos siendo religiosos actores, hipócritas. ¿Queremos seguir viviendo así, hermano? ¿Queremos seguir siendo nosotros, por nuestra mala manera de vivir, blasfemia contra el mismo Dios? Mire usted en el libro de Romanos capítulo 2. ¿Cuál era el pecado de los religiosos, hermano? Mire Romanos capítulo 2. Escrito está y dice así, versículos del 21 al 24. Esto iba justamente contra los conocedores de la ley.
Tú pues, acuérdense que eran los escribas y fariseos, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuánta gente no quiere saber nada de los cristianos, hermano? ¿Por qué? Porque personas que se dijeron que eran cristianos hicieron préstamos y nunca pagaron. ¿Te dolió? ¿Cuántos cristianos han ido a iglesias y se ganan la confianza de los hermanitos, piden préstamos y se mandan a cambiar y estafan a toda la gente? Y la gente que dice, estos hipócritas cristianos. Porque obvio, como un cristiano me la hizo, pienso que todos los cristianos son iguales. Porque un pastor fue un fraudulento, un estafador, un engañador, piensan que todos los pastores son una basura. ¿Es eso correcto? No es correcto. Pero por nuestra culpa, mucha gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. El trabajador cristiano, tú eres cristiano, ven, trabaja conmigo. El más ocioso, el alcahuete, el ladrón, el chismoso, hermanos míos, lo peor de lo peor, cristiano. ¿Y cómo hacemos quedar nosotros el nombre de Cristo? Mal por nuestro mal procedimiento. Eso eran los escribas, hermano. Atrás de el púlpito, tremenda enseñanza, que la gente decía, ay, como quisiera que mi hijo sea un escriba, un fariseo, qué lindo conocimiento que tiene ese siervo del Dios Altísimo. Pero se bajaban del púlpito, hermanos, y en el diario vivir eran una sarna. Y por eso Jesús les daba duro, hermano, y les confrontaba con su maldad, y por eso ellos se llenaban de furia y querían matarlo. Y de hecho hicieron el consenso, tergiversando todas las escrituras, todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos aprendieron. Hermanos, para condenar a Jesús, ¿qué tuvieron que hacer? Amigos queridos, para condenar a Jesús, ¿dónde estaba todo lo que aprendieron? Si sabían que Jesucristo era inocente, hermanos, ellos tuvieron que hacer todo chueco, todo lo torcido, buscar testigos falsos, hermanos, utilizar la ley y maniobrarla de tal manera para poder condenar a Jesús y matarlo. Somos así nosotros, de esa clase de cristianos, hermano, que vamos inclusive por nuestro título ante el mismísimo gobernador o presidente. No fueron los escribas, sacerdotes, los ancianos, los fariseos, todos ante Pilatos. No tenemos otro rey más que César. ¿Desde cuándo acá? Imagínense ahora. Ya no tienen a Dios como rey. Blasfemaron contra Dios, pero lo que querían era matar a Jesús. Dicen que no tenemos más otro rey que César, porque el mismo Poncio Pilato decía, quieren matar a su rey. ¿Qué rey? Jesús no es nuestro rey. César es nuestro rey. Oye, hermano, toda esa gente que habló así contra Jesús, si no se arrepintieron, ¿se imaginan cuando se murieron y abrieron sus ojos en el infierno? Y hablar mal de Jesús y después tener que verle cara a cara sentado en su trono de gloria. Qué terrible, hermano. Por eso no me canso de repetirme. Esto no es para ustedes, esto es para mí. No todo el que me dice Señor, Señor, Arturo, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, prediqué en tu nombre, hice campañas, alimenté a tanta gente. Señor, estuve predicando, haciendo cápsulas al mediodía, predica y predica. Nunca te conocí hacedor de maldad. No es por lo que tú predicas, es por lo que tú practicas que demuestras que eres un verdadero siervo de Dios o un religioso, legalista, farsante, hipócrita. Usted y yo, ¿qué somos? Por eso, en este momento, que el Señor nos revela este pecado, cuidado con ser religiosos, hermano. Cuidado con disfrazarnos de religiosos,
para maquillar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra hipocresía, nuestro odio, nuestro legalismo, nuestra enfermedad de creernos superior a los demás por el título que la religión me ha concedido y los estudios me han dado. Soy doctor en divinidad. Incluso. Y ya por eso, ¿qué me vas a decir tú? Obrero de mala muerte, me vas a enseñar tú a mí. ¿No se acuerdan ustedes el cieguito de Bethesda? Ya con esto termino para darle chance. Perdónenme que me emociona a veces. Uno le coge el gusto, hermanos queridos. ¿Se acuerda usted, amigos míos? El cieguito de Bethesda, que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ahora le va a enseñar a los doctos. Mire usted en Juan capítulo 9. Voy a leer del 30 al 34. 30 al 34. ¿Y cómo responde la ignorancia? Con violencia. Siempre he recalcado, hermanos, la violencia es el arma del ignorante. Cuando ya no puede refutar, es que eres una, como a veces, estoy seguro que a mi pastor Luis Antonio, doctor Nelson, a este su servidor, e inclusive a ustedes mismos. Gente que quiere refutar de que Jesucristo no es el Señor, o que la religión pura y sin mácula es la católica, etcétera, y usted comienza a demostrar con Biblia, la otra persona no tiene conocimiento, como termina insultando. La ignorancia, hermanos míos, utiliza la violencia como su arma de defensa. Permítame leer Juan 9, 30 al 34, y con esto le doy paso a mi pastor. Dice, el ciego está hablando con los fariseos y con los escribas, que le están preguntando, ¿qué fue lo que te hizo ese hombre para que puedas ver? El problema es que era sábado. Y ellos querían ver porque hizo lodo. A ver, entonces, hizo lodo para poner en los hermanos, que tiene que haber sido algo poquito, hermano. Pero ya el legalismo, hizo lodo el día de reposo, hay que matarlo. Y lo traen a este hombre para que explique cómo fue que fue sanado. Mire usted, entonces, el hombre le responde. Déjeme el 27 para entender, ¿ya? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? ¡Fuera de aquí! Se enfurecieron. ¿Cómo así este ñato me viene a enseñar a mí? Yo que soy un doctor de la ley. Viene este whatever don nadie a quererme enseñar a mí. Eso es lo más hermoso. Que también tienen el pecado del orgullo y la soberbia por tener sabiduría terrenal. Pero ante la sabiduría celestial, siempre se quedarán con la boca callada. Pastor Luis Antonio, adelante, por favor. Qué tremenda enseñanza, mi querido pastor Arturito. La verdad, dejó una muy buena base gracias a la misericordia de Dios. Y bueno, gracias a la misericordia de Dios, hoy en día ya los escribas no existen. Porque desde que se inició para ser impresa la palabra, gloria a Dios, ya tenemos Biblias y todo esto. Pero son gente que dentro de todo, hasta el día de hoy, sigue habiendo estos fariseos y estos rabinos que no reconocen el señorío de nuestro Dios. Hasta maestro lo han reconocido. Y lo han reconocido como rabí, como maestro, como doctor de la ley. Pero no le quisieron dar el título que sí tiene nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente aquí en Mateo 23:5, el Señor obviamente va en contra de todos estos que bien usted en la enseñanza que decía,
Muchas veces somos fariseos, enseñamos lo que no vivimos. Y nos convertimos en este tipo de personas, escribas y fariseos hipócritas. Y obviamente que hacemos blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y somos culpables, somos detractores de la palabra bendita de la ley. Y aquí en Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos. Como usted decía, quieren verse muy agradables, muy presentables, tener una autoridad por lo que en la apariencia física había. Conocían porque eran abogados. O sea, realmente tener que ser tan, porque en el tiempo de Jesús que tenían que ellos tener la tarea de ser copiadores y copiadores y copiar y tenían, y al mismo tiempo de copiar, nuevamente volvían a hacer, pero no reconocieron. Tenían el conocimiento de la palabra, pero no el conocimiento del poder del Espíritu Santo de Dios, que con humildad para poderles abrir los ojos y para que puedan reconocer al Mesías. El más grande pecado, no reconocer el tiempo de la visitación. Hasta el día de hoy, definitivamente, los rabinos en Israel, ¿qué manera? Son sorprendentes, son hasta admirables, porque ¿cómo conocen? Dios bendito, ¿cómo conocen? Y muchos de ellos, ¿cómo viven en una santidad plena? Porque tenemos que hablarlo y tenemos que reconocerlo. O sea, viven una pureza y viven, claro que sus mentes también están, como el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, como usted mismo lo decía. Por fuera muy lindos, pero por dentro están podridos. Porque obviamente si no reciben el poder del Espíritu Santo, no tienen una mente renovada, pues, no tienen una mente pura. Solamente los que nacemos del Espíritu Santo, de agua y de espíritu, podemos reconocer a Jesús, y Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos guía pues a toda justicia y a toda verdad, algo que no tienen los escribas. Pero qué inteligencia la que tienen, Dios bendito, es que es increíble, es sorprendente, es admirable, porque hablar con un rabino, Dios bendito. Yo escuché en una sinagoga a un rabino, yo me quedé sorprendido de la enseñanza. Yo decía, este hombre tiene que ser lleno por el poder del Espíritu. ¿Qué cosa? Realmente, una enseñanza. Yo quedé sorprendido, quedé admirado, pero al final de cabo, cuando no reconocen a Jesucristo, como usted lo dijo, sabiduría humana. Sabiduría humana. Y esto no los va a salvar. Esto no los va a salvar. Aquí, por tener la filastería muy linda, por tener los flecos muy largos y por ser hombres con mucha preparación y ser vistos por los hombres y tener grandes obras, porque sí, hacían grandes obras, pero negaban al Señor Jesucristo. Aquí en Juan 8, que usted leyó, 8:3, esto es lo más triste, que estos hombres, que no podemos decir que no sean de Dios, porque Dios obviamente ha permitido que existiesen y obviamente han trabajado para Dios, pero no con Dios. O sea, han trabajado para el Dios de la obra, pero no han trabajado en la obra de Dios, pero no para el Dios de la obra. Y esto es fuerte. Y cuidado que nos pase esto, porque esto sí que es una vil hipocresía. Y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro. Lo reconocían como maestro. Reconocían que él había pasado dentro de todo y enseñaba, pero enseñaba algo que ellos no podían vivir. Y solo con Jesús se viene a cumplir la ley por el poder del Espíritu Santo, porque ellos no podían, simplemente, como usted lo enseñó muy, 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 muy bien, sino para acusar, para condenar, para recriminar, pero no podían cumplir la ley, no podían realmente, no eran personas como que habían recibido el poder del Espíritu Santo y no querían tener lo que Cristo tenía, sino juicio, condenación y realmente maldad. Y como usted también lo manifestó, simplemente
que eran también contadores y que estaban pensando en el lucro, en la parte monetaria. No les está importando las almas, no les interesaba. Pues no se puede amar a dos señores al mismo tiempo. Te interesa la parte monetaria, ya no te va a interesar Dios. Te interesa lo que es el dinero y no te va a importar las almas. Esto es algo que realmente, lastimosamente, esto lo enseñó Jesús. Ellos se preocupaban muy bien dónde tenían que vivir, pero se preocupaban de cosas muy superficiales, y obviamente nuestro Señor Jesucristo para ellos era una piedra en el zapato. Era alguien que no se preocupaba por nada más que por recuperar las almas de su Padre, para ganarnos a nosotros, a todos, incluso a ellos. Pero ellos, por su conocimiento, por toda la liturgia que ellos tenían, por todas las cosas que plasmaban, eran pues hipócritas. No venía la convicción del pecado en ellos. Evidentemente, cuando se sintieron acusados por el mismo Señor Jesucristo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, desde el más pequeño hasta el más grande salieron huyendo del lugar. Entonces, obviamente, eran personas que obligaban a llevar cargas que no se podían llevar. Porque en eso para ellos estaba consistiendo, dentro de todo, el amor de Dios en ellos. Poner cargas y poner un peso que no pueden cumplir la gente. Ni ellos podían cumplir. Ellos no eran los primeros en no cumplir, y más hipócritas porque conocían, porque qué inteligencia. Usted lo ratificó muy bien. ¿Cuántos años de enseñanza desde los 5 hasta los 17 años? Y encima hasta los 50 años de ser solamente copiadores. ¿Cómo conocían? Dios bendito. Toda la Torá, y por favor, tenían que conocer perfectamente y dónde decía cada cosa. Por eso realmente era sorprendente el conocimiento. Y obviamente hay gente que por el conocimiento sorprende, pero no por su vida. Y esto eran los. Ahora vemos en Mateo 16:21, por favor. Sinceramente, pero nosotros deberíamos de conocer y deberíamos de tener ese deseo de conocer como conocen ellos o como conocían ellos. Hasta el día de hoy en Israel es una lucha tremenda sacarlos ahora de la religiosidad y llevarlos al ejército. ¿Pero cómo? O sea, sencillamente David Ben Gurión dijo, no, los que son de la palabra se dedican en la palabra y están metidos en la palabra y listo, se necesita un pueblo que enseñe la palabra. El primer ministro en ese tiempo, y fue una bendición, pero ahora se necesita dentro de todo, se necesita combatientes y no quieren dejar, porque también lo han hallado cómodo vivir y depender del gobierno. Y bueno, pues claro, si a uno le pagan por estudiar y a uno le dan todo por estudiar, también uno pues, o sea, realmente qué bendición, pero desconocen hasta el día de hoy, desconocen en esencia para lo que vino Jesús. 16:21 y nos habla, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Padecer a causa de un escriba que escribió de Jesús, pero no lo reconoció a él. De los fariseos que hablaron de Jesús, pero no lo identificaron cuando él vino. No lo pudieron reconocer. Y si nosotros hemos podido reconocer a Cristo Jesús, es por la gracia y la misericordia de Dios, no es porque nosotros hayamos nacido. El pastor Arturo no nació conociendo Biblia, para nada. Ni yo, ni nadie, ninguno de nosotros. Dios nos abrió los ojos y Dios nos dio el entendimiento. Y esta es una obra de arte de Dios. Y eso es por el poder del Espíritu Santo, no es por el esfuerzo humano. Y cuanto más uno conoce, se da cuenta que sabe menos. Y al final de cabo, el Señor nos despierta y nos da hambre y sed de justicia, y la justicia está guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es un regalo que viene del cielo, no viene. Pero ellos rechazaban porque tenían lo humano. A la verdad, la letra los mataba y no tenían el Espíritu que les vivificase. Y yo me pongo a pensar y digo, y hasta el día de hoy bendigo la vida de un Yatensi, de un David Diamond, dentro de todo, que han sido realmente
muy entendidos y han podido ser iluminados por Dios para conocer muchos más detalles que realmente ha sido asombrosa su enseñanza conjuntamente con la de usted, mi querido pastor Arturito, en sus buenos tiempos, que ha sido una bendición de Dios ese programa. Y les digo que sinceramente era de Dios, pues, porque era un manjar, era un banquete de cómo realmente se tenían, Chatensi, cómo explicó realmente cómo se tenía que hacer la copia de la copia de la copia y cómo se tenían que hacer y cómo tenía que cuidarse y preservar. Y a esos los utilizó Dios. A esos hombres los utilizó Dios para que cuiden y preserven la escritura. Pero cuando viene Cristo, los mismos, lastimosamente, estuvieron para condenarlo en el día de su muerte. Impresionante que no hayan tenido y que el Señor haya tenido que padecer por causa de estos que realmente se preocuparon, y un trabajo impresionante, un trabajo impactante, un trabajo realmente una lumbrera. Estos hombres eran pues doctos de la ley. ¿Qué quiere decir? Que realmente eran, para llegar a ser doctores de la ley, es porque, por favor, no cualquiera llegaba a tener esta capacidad. Eran hombres escogidos realmente. Pero qué pena que Dios haya permitido, por el orgullo, por la vanidad y por todas las basuras mentales, que hayan desconocido al Mesías, al Salvador de la humanidad, que no lo hayan reconocido a Él. Ahora, peor problema lo tenemos nosotros. Si, como decía realmente bien claramente nuestro querido pastor Arturo en Santiago 1:22, si nosotros somos oidores pero no hacedores de la palabra, peor castigo para nosotros mereceríamos si nosotros viviésemos una vida doble, teniendo el conocimiento del poder del Espíritu Santo de Dios, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos peores que estos. ¿Somos de estos? Cuidado. Creo que tiene que entrar también la participación de nuestro querido un versículo más quiero compartir. Mateo 26:3, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Qué tremendo. Hermanos amados, realmente ver gente tan preparada como asesino, por Dios bendito de la gloria, Dios nos libre de esto. Dios tenga misericordia de nosotros. Dice que no ama a su hermano es un homicida. El que no ama a su hermano, si usted lo ve a su hermano caído, vaya y levántelo, sáquelo como sea, luche para que conozca a ese Dios que vida nueva da. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo. Y me encantó que mientras hablaba está un pajarito por ahí cantándole, mostrando la inocencia de nuestro Dios. Ahí está el pajarito. Qué lindo es ese pájaro, ¿de dónde sale? Bueno, esos son los efectos especiales que hace nuestro Señor, para que seamos honestos, transparentes, puros y no hipócritas. A continuación viene la participación del doctor Nelson Zavala. Escuchemos, por favor. Un cordial saludo, mis amados Arturo y Luis Antonio, pastores queridos. Qué bueno poder estar aquí con esta participación, aunque sea grabada, pero no perderme la oportunidad de compartir con todos mis hermanos en la fe del programa A la Final Trompeta. El tema de hoy es verdaderamente importante y es un pecado porque tiene como fundamento dos cosas. Y qué triste fundamento. Primero, el orgullo y segundo, la hipocresía. Sí, el ser un escriba no debería ser un pecado, pero cuando el escriba, que es el maestro, el responsable en el caso de la ley de Dios, tiene orgullo y hipocresía, es un pecado. Pero vamos a ver en primer lugar un poquito el significado que viene del griego y viene del hebreo. En el caso del griego,
de latín, viene de la palabra escriba, exactamente igual, solo que con la S sin la E, escriba, y en el hebreo sofer. Transmiten la idea de un secretario, copista o escribano, y asimismo de una persona instruida intelectualmente. La labor de los escribas era considerada muy amplia e importante, y ellos eran vistos como maestros. También eran considerados como juristas en la época de Jesús. Los responsables de llevar la palabra, de transcribir también copia a copia fielmente, sin que una sola tilde o jota pueda cambiar, o una letra, por decir, ser diferente. Bueno, ¿dónde estaba el inconveniente? Observamos, según el texto bíblico de Mateo capítulo 12, que el Señor en el día de reposo hace un milagro asombroso. Dice desde el verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, tomen en cuenta cómo viene este pequeño preámbulo, porque me gusta leer siempre el contexto para llegar al texto que hemos mencionado sobre los escribas. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Tomen en cuenta que los fariseos, al igual que los escribas, andaban persiguiendo a Jesús para poder criticarlo, que faltaba la ley, que hacía esto, que hacía ello y lo otro. Y miren lo que les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¡Guau! Imagínense. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. 3 puntos. Orgullo de los fariseos y los escribas por su gran cargo que tenían. Hipocresía, porque ni ellos mismos cumplían la ley. Y aquí viene lo otro: condenación. Habían sido puestos como escribas y líderes religiosos, pero ellos ejercían como si fueran jueces y condenaban a todo el mundo. Esto es tremendo realmente, fíjese usted. Y dice: porque el Hijo del Hombre, les hace referencia, de ustedes no tienen ni idea de quién está aquí, dijo. Hay uno mayor que el templo, y era él, Yeshua, Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios mío santo. Imagínense que usted tenga una empresa y usted tenga que trabajar y el dueño venga y le diga: deja de trabajar, acompáñame. Usted lo acompaña y dice: no, tengo que seguir trabajando. Usted lo acompaña porque es el dueño. Imagínense el dueño del universo que estaba ahí tratando de explicarles que Él era el Señor del día de reposo, que podían sanar, que podían hacer el bien. Pues les había preguntado: díganme, ¿en el día de reposo hay que hacer el bien o el mal? Pero aquí viene: entran los escribas en la historia que a continuación voy a detallar. En el capítulo 23 de Mateo nos encontramos con algo penoso, pero antes de entrar ahí, vamos a ver el verso 9 sobre el hombre de la mano seca, continuando la historia de los fariseos que criticaban a Jesús porque comían en el día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: pongan mucha atención. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito
hacer el bien en los días de reposo. Vaya. Entonces Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Usted va a encontrar este relato en Marcos también, en el capítulo número 3. Esta referencia está en Marcos, en Mateo, en el capítulo 3 de Marcos y también en Lucas capítulo 6, del 6 al 11. ¿Por qué citamos esto? Y ahora que entramos a estos minutos finales, yo cité orgullo, hipocresía, condenación de los escribas y de los fariseos. En el versículo que lidera esta enseñanza de Lucas, capítulo número 6, ustedes van a encontrar el nombre de estas personas incluidas ahí. Vamos a ver Lucas capítulo número 6, versículo 7. Y le acechaban, dice. Esta es la misma historia del hombre de la mano seca, pero la leo en Lucas para que usted vea que los escribas estaban ahí. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. ¿No le parece una locura esto? Acusar a Jesús por haber o por sanar a un hombre en el día de reposo. ¡Qué impresionante! ¿Y qué tal si hubiera sido un pariente de ellos? Ahí habrían dicho, no importa, ven Jesús, sánalo. Hipócritas. Lo otro era 5 días, 6 días tienen para venir al templo y ser sanado, a la sinagoga, perdón. ¿Y por qué tiene que ser en el día de reposo? ¿Qué 6 días ni qué nada? La mujer encorvada, si no me equivoco, llevaba como 18 años encorvada, iba todos los días y nunca la sanaban. Llenos de orgullo, ellos eran los grandes representantes y no sanaban ni al mosquito. Escuche bien, Jesucristo no puede ya más con este tema y Él habla claro como nosotros tenemos que hablar claro la palabra, sin doblez, sin ablandar y sin anestesia. Mateo capítulo 23, llegamos a la conclusión y al clamor y a la exhortación y a la reprensión que Jesucristo le hace a los escribas y los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, hipócritas. ¿Ha visto? Orgullosos de ser escribas, hipócritas porque no hacían lo que decían de la ley, que ellos mismos la manejaban como maestros. Y en lugar de ser maestros hacedores, eran maestros mentirosos. Qué terrible eso, ¿no le parece? Eso es una especie de apostasía, mi querido amigo. El conocer y no hacer es una apostasía, porque usted le está dando la espalda con los hechos a lo que usted mismo predica. Mucho cuidado con eso. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Wow! Ahí está el pecado. Ahí está. ¿Ha visto usted a las personas que ponen sobre nosotros? Vamos a hablar no parte de autoridad religiosa. En el mundo natural, sin religión, hablemos. Fuera de la religión, digamos. ¿Qué esperan de nosotros los que no son cristianos? O los que son pero no practican, dice. Yo no soy practicante. Ellos esperan que nosotros seamos mejores que ellos. Y si no lo somos, nos juzgan. Ah, eres un hipócrita, ni sé cuánto, que por aquí, que por allá. Lo que ocurre con este tipo de gente, aunque usted sea el mejor cristiano del mundo, es que realmente el orgullo, la hipocresía y la condenación están en ellos. ¿Por qué? Porque si usted es un buen cristiano y están que le dan y le dan, es porque ellos están buscando la mínima excusa para no ser cristianos, para no ser un creyente y seguir viviendo como les da la gana. Porque usted en este mundo se puede divertir sanamente, puede compartir sanamente, sin pecar.
agradando a Dios. Volvemos al tema y concluimos. Mire usted cómo el Señor comienza a darles una lección, una cátedra a estos escribas y fariseos. Vamos a avanzar un poquito más y dice, antes dice, hacen todas sus obras, ponga atención, todas sus obras, dice, las hacen con qué intención. Aquí viene la hipocresía, aquí viene el orgullo, la arrogancia. Mire eso, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El orgullo. ¿Está viendo? Ser escriba no es un pecado, pero ser hipócrita y orgulloso siendo escriba lo es. Y estos lo eran. Y aman los primeros asientos en las cenas, dice, ya lo vimos. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora escuche. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos ustedes, dice, son hermanos. Y atención, que aquí viene para los escribas de esta época, que les encanta que los llamen los grandes maestros, que los llamen padres espirituales. Jesús dice, y no llaméis Padre, escuche, Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros en el sentido espiritual del gran maestro. Una cosa es tu maestro de escuela dominical o sabática, pero no maestros como estos iluminados, el gran gurú, el maestro ni sé cuánto, el de aquí, el de allá, cuidado. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros se enaltece, vamos a ver. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Les puso el sello. Ahí está el pecado. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ja! Amigo mío, Jesucristo dijo que tenía que haber tropiezos, que era imposible, pero dijo, ay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Y esos eran los fariseos, eran los motivos de los tropiezos. No entraban al reino, no les interesaba, pero no dejaban entrar a los que estaban entrando. Qué grave pecado, ¿verdad? Bueno, espero que esta breve reflexión, estos pocos versículos, que aunque sea una palabra viniendo de Dios, es inmensamente rica, llegue a su corazón y que no pretenda, póngame mucha atención a esta parte de escriba. El escriba era un maestro jurista prácticamente por la ley, pues no, era como un abogado, un intérprete, también había escribas, intérpretes de la ley, ellos eran unos especialistas. Pero estos escribas tenían la responsabilidad de transcribir los textos de la época, ¿no? En este caso, de la ley de Dios, sin ningún error. Y yo digo, ¿cada uno de nosotros es un escriba? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros escribe nuestra propia vida. Estamos escribiendo día a día nuestra vida. La pregunta es, ¿la estamos copiando de la Torá? De la bendita palabra de Dios, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como le llamamos, siendo buenos escribas, sin que falte una jota, una tilde. O simplemente estamos escribiendo la vida que nos da la gana. Y cuando alguien quiere decirnos algo, lo acusamos. Y estamos viendo el error de los demás para que nuestra historia se escriba como a nosotros nos satisfaga. Y no siendo fieles escribas de la ley de Dios. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Arturito, un abrazo sincero. Gracias por esta amigable cobertura que me dan al estar yo fuera. Luis Antonio, de la misma manera, los aprecio mucho
y agradecer a mis hermanos que siguen ayudándonos con la casa de nuestro hermano Hugo. Hoy subo el video con la bendición de Dios en Facebook de Fundación para que vean que el piso de la casa del pequeño David ya se está instalando. Al fin, toma un poquito a veces de tiempo, pero Dios con su inmenso amor y extendiendo su brazo a través de ustedes, mis hermanos amados, de la Final Trompeta, nos ayuda a cumplir y llegar a la meta. Hugo está feliz cargando él mismo el cemento, ya se terminó de fundir, se está ya soldando toda la estructura y esta semana se levanta la estructura para poner el techo de la casa de nuestro querido Hugo. Dios les multiplique por su amor y generosidad. Nos vemos, si el Señor lo permite, mañana en su programa, A la Final Trompeta. Y con respecto a Camilita, todavía no tenemos noticias. Pero si mañana están listas, yo se las voy a dar. Creo en un Dios firmemente, creo con todo mi corazón que Él tendrá a Camila limpia de cáncer. No dejen de orar. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar entonces, amigos queridos, con lo que hemos escuchado. Lejos esté de nosotros ser como los escribas, ser como los religiosos, ser como los actores que fingen ser una cosa, fingen diciendo algunas cosas, pero viviendo, haciendo lo contrario a lo que se dice. Papito Dios, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra que ha llegado a nuestro corazón, que nos purifica para ser honestos, para ser sinceros, íntegros y hacedores de tu palabra, y no solamente oidores o habladores, sino que podamos vivir demostrando al mundo que tú eres nuestro Dios, Señor, y que te amamos con todas nuestras fuerzas, obedeciéndote a ti en todo. Te damos la honra y la gloria y las gracias, mi Señor amado, a ti que te lo mereces todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabras finales, Pastor Luis Antonio. Mi querido Pastor Arturo, que Dios nos bendiga, que Dios guarde a toda la familia bendita de la fe, de los que siguen este bendito programa, y que no se olviden de ayudarnos. Seguimos avanzando gracias a la misericordia de Dios y gracias por su infinito y grande amor. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que hagamos todos y cada uno lo que está en el corazón de Dios. Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo y dulce descanso, y si el Señor no ha venido antes, nos veremos mañana jueves para seguir proclamando las verdades de nuestro Dios y todos juntos pudiendo proclamar: hay vida en Jesús. Tienen amigos. Buenas noches. Bendiciones. Shalom, shalom, shalom.